Buenos días tengan todos, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente trayéndoles la palabra de Dios con estos estudios que estamos viendo en el servicio de oración. Estamos estudiando el tema de la oración y hoy les traigo un título muy interesante que tiene que ver con esta palabra sufrimiento. Todos hemos experimentado diferentes tipos de sufrimiento y muchas veces nuestro cuerpo reacciona inmediatamente de diferentes maneras, pero la palabra de Dios también habla de varios personajes donde ellos sufrieron de diferente manera también, pero nos puede ayudar estos ejemplos que vemos en la Biblia para hacerlo de una manera más llevadera. Y también sin olvidar que Dios mismo, a través de esas historias bíblicas ha llevado a que esos personajes crezcan en su vida espiritual y a la misma vez bendigan el nombre de nuestro Dios, al cual nosotros amamos y glorificamos a través de nuestras vidas. Entonces, este mensaje, este estudio de la palabra de Dios, amado oyente, lleva por nombre cómo reaccionar ante el sufrimiento. ¿Cómo? ¿Sí? Y vamos a partir del Salmo 31, del verso 1 al 15. Este salmo es muy interesante porque es muy parecido al Salmo 30, al anterior. ¿Sí? En este salmo David se encuentra en una situación difícil en su vida, así como usted y yo podemos estarlo o algunos lo están pasando, ¿no? Es una situación que no es fácil y que necesitamos de Dios para que Él nos oriente y a través de la palabra pues podamos nosotros ser confortados, ¿no? Por nuestro Padre Celestial. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios, y por ello le voy a invitar a que usted, por favor, amado oyente, vaya por un lápiz, una pluma, para que pueda apuntar en un cuaderno, en una libreta, este estudio de la palabra de Dios, que el propósito es traer bendición para nuestras vidas y glorificar el nombre de nuestro amado Dios. Pero antes de darle continuidad a este mensaje, ¿qué le parece si oramos? Nos ponemos en la mano de nuestro Dios para que Él nos vaya bendiciendo grandemente, ¿no? A través de este estudio. Gracias damos, nuestro Padre Santo, porque una vez más, Señor, estamos aquí delante de su presencia estudiando su palabra. Mi Dios, abra nuestra mente, mi Dios, nuestro corazón, que esté dispuesto a retener toda esta información, mi Dios, y que al meditar, Padre, en su palabra, podamos nosotros, Señor, crecer como hijos, hijas suyas. Que glorifiquemos su nombre, mi Dios, a través de nuestras vidas como cristianos que somos. No podemos, Señor, nosotros vivir sin esa comunicación vital para nosotros y que la realizamos a través de la oración diaria y del estudio de su palabra, mi Dios. Gracias le damos, Padre, porque tenemos libertad para leer su palabra, para estudiarla, para congregarnos, mi Dios. Y en este tiempo, Padre, nos ponemos en sus manos para que usted nos dé la enseñanza que nosotros requerimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amado oyente, es un placer nuevamente estar con ustedes, trayéndoles la palabra de Dios. ¿Y qué le parece si vamos a la lectura del Salmo 31? Salmo 31, déjeme busco la lectura. Muy bien, aquí lo tengo en la computadora, ¿no? Y voy a darle lectura. Salmo 31, verso del 1 al 15, ¿qué le parece? Muy bien, dice así la palabra de Dios: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo,
por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado en su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo capítulo 31, verso del 1 al 15. Amén y amén. Así es, amado oyente. Este salmo que ahorita acaba usted de escuchar, se ve el sufrimiento de este hombre, David. Se ve la reacción que él tiene ante lo que estaba sucediendo alrededor. Pero algo muy interesante en este salmo es que él va a Dios. Él va a Dios. Y muchas veces cuando el ser humano sufre, lo menos que piensa es en Dios. Cuando en Dios está la solución de nuestras vidas. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos conoce. Él sabe lo que necesitamos. Por eso es muy importante que nosotros, tanto el sufrimiento y la manera en que queramos reaccionar, primeramente vayamos ante la presencia de Dios para que sea la correcta. Por eso quisiera tomar dos aspectos, amado oyente, dos, para ir entendiendo este mensaje, este estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionar ante el sufrimiento? Ante el sufrimiento que tenemos nosotros o los demás, todos los humanos. ¿Cómo reaccionar? Voy a tomar dos aspectos esenciales. Primero, vamos a hablar sobre el sufrimiento de este hombre David. Segundo, la reacción que este hombre tuvo. Porque así vamos a poder nosotros entender, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo es que el Señor está al tanto de nuestras necesidades, de nuestros sufrimientos, y cómo Él nos puede tender la mano cuando nosotros vamos ante su presencia.
Entonces, amado oyente, por favor, con su lápiz o pluma y el cuaderno, vaya escribiendo lo que tiene el Señor para usted y para mí en este momento, a través de este mensaje de la palabra de Dios. Y póngale ahí como título: ¿cómo reaccionar ante el sufrimiento? Y el pasaje que vamos a considerar está en el Salmo capítulo 31, verso del 1 al 15. Entonces, estos dos aspectos, el sufrimiento de este hombre y la reacción ante tal sufrimiento, lo vamos a ver aquí, en este estudio. Y vamos a empezar con el sufrimiento de este hombre llamado David. ¿Sí? A lo largo del Salmo, ¿sí?, de este Salmo, David, amado oyente, descubre varios aspectos del sufrimiento que estaba experimentando cuando redactó este Salmo. Estas descripciones, amado oyente, nos hacen recordar que ser un creyente y ser un siervo de Dios no, escuche bien, no nos exime del sufrimiento en esta vida. Vuelvo a recalcárselo: no nos exime del sufrimiento en esta vida. Veamos, amado oyente, algunos aspectos del sufrimiento de este hombre. Y lo podemos ver en el verso 9 y verso 10. Él sufría físicamente, ¿sí? Dice que él estaba en angustia por las circunstancias de la vida, afligido por los problemas y las dificultades que estaba atravesando. Su cuerpo, amado oyente, su cuerpo y su alma estaban sufriendo, según verso 9. David nos describe, escuche bien, nos describe en detalle las causas de su malestar físico. Dije, no describe en detalle. Ahorita acabo... Creo que dije describe, pero no describe en detalle las causas de su malestar físico. Él simplemente dice en el verso 10, si usted tiene la Biblia ahí, en el verso 10, él dice: mi vida se va gastando de dolor. Sí, mi vida se va gastando de dolor. Evidentemente, amado oyente, amado hermano, hermana, estaba experimentando mucho, pero mucho dolor físico. Posiblemente más del que usted esté experimentando en este momento, o más del que usted haya experimentado, o posiblemente menos. Pero era un dolor. ¿Sí? Dice, para escribir un poquito más acerca de este dolor intenso, dice que afectaban hasta sus huesos. Ese era el nivel de dolor que él estaba sintiendo. En el mismo verso 10 él habla acerca de esos años de dolor, de esos años. No era un sufrimiento pasajero o momentáneo. Tan así que era muy consecutivo ese sufrimiento, que ya estaba cansado, agotado de ese malestar, de esa enfermedad que él tenía. Pero no solamente estaba sufriendo físicamente este hombre, como nosotros podemos estarlo pasando, sino que también dice que ese sufrimiento físico también le aquejaba otro sufrimiento, que era el sufrimiento social, el sufrimiento de la sociedad.
El verso 11 y 13, ¿sí?, nos habla acerca de ello. Y hablando un poquito de este sufrimiento, ¿sí?, nos aclara, verso 11, de que ciertas personas lo maltrataban. Lo maltrataban, posiblemente no físicamente, pero sí mentalmente, ¿no? Oprimiendo su vida. ¿Qué me dice de lo que dice en el verso 11 también? De sus amigos. Esas personas que eran allegadas a él, que lo abandonaron. Muchas veces usted se puede identificar con este hombre David, al estar pasando también por este tipo de sufrimientos. No a tal extremo como este hombre, ¿no? Que esta gente que tenía como enemigos, y posiblemente algunos de sus amigos querían, escuche bien, querían matarlo, según el verso 13 de este salmo. Querían matarlo. Era un sufrimiento que abarcaba varias áreas en su vida. Y podemos hablar de otro sufrimiento también que menciona el verso 9, yendo un poquito para atrás, de ese sufrimiento que hablé un poquito ahorita, sufrimiento emocional. Este hombre dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. De tanto dolor, amado oyente, y sufrimiento, los ojos de este hombre estaban gastados y la tristeza lo agobiaba. Yo me imagino a este hombre tan deprimido por todo lo que estaba sucediendo en su vida y alrededor, en su cuerpo físico, la gente que tiene alrededor. Algo tremendo. Posiblemente tu sufrimiento sea menor al de este hombre. Posiblemente sea igual o mayor. ¿Sí? Pero quisiera continuar para que pueda ver usted qué tanto sufrió este hombre llamado David. Porque si continuamos leyendo, viendo el pasaje de la Escritura, podemos ver que también en el área espiritual también sufrió este hombre. Verso 10. ¿Sí? Verso 10 nos habla acerca de eso. Él experimentó, sí, ese dolor físico, pero también en su área espiritual. Tuvo sufrimiento. No me voy a meter mucho ahí porque es mucho el tema a tratar, pero posiblemente tenga relación con ese pecado de adulterio que él cometió con esta mujer, esposa de Urías, y ese homicidio ante ese soldado, ¿no? Posiblemente tenga que ver ese sufrimiento en esa área espiritual. Aunque David era un hombre, como dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios, tenía sus defectos. No era un ser perfecto, así como usted y como yo no lo somos. Pero
a través de esos sufrimientos, posiblemente Dios le haya traído a este hombre ese pecado que no se lo había entregado al Señor. Así nos puede pasar también a nosotros, amado oyente. Y nos puede llevar a que nosotros caigamos profundamente como este hombre le pasó. Tal sufrimiento de David lo llevó a una depresión espiritual. Tan así que llegó a la conclusión de que estaba por morirse. Sí, escuche bien. Estaba por morirse. Y que Dios lo había abandonado. Eso lo vemos en el verso 22. Ese era el estado en el cual se encontraba este hombre, David. Había caído hasta lo más profundo. Ahora le traigo esta pregunta, amado oyente. ¿Hemos pasado por tal sufrimiento como el de este hombre David? ¿O conocemos a alguien que está pasando por algún sufrimiento? ¿Cómo hemos nosotros reaccionado ante tal sufrimiento que ha llegado a nuestras vidas? ¿Cómo? Este hombre, ya le comenté todo lo que sufrió. Y puede ser muy semejante al sufrimiento que él tuvo con el que usted tuvo. O de usted puede haber sido mayor el sufrimiento que el de este hombre. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Cómo reaccionar nosotros ante tal sufrimiento? ¿Cómo? Vayamos a la palabra de Dios donde podemos ver cómo este hombre, David, que sentía que ya estaba por morir por todo lo que le estaba sucediendo, todo lo que le estaba afectando su cuerpo físico que se estaba consumiendo, ¿cómo reaccionó ante tal situación desesperante, amado oyente? David nos hace ver que reaccionó de tres maneras. Para que los vaya apuntando, por favor. Una, él miró hacia atrás. En medio de su dolor, David se puso a analizar su experiencia de la vida y particularmente la manera en que Dios lo había ayudado en tiempos pasados. Se acordó que no fue la primera vez que había sufrido en tiempos pasados. Dios siempre estuvo con él, en las buenas y en las malas, según verso 7. Ve ahí la Biblia, el verso 7. Dios siempre estuvo con él en las buenas y en las malas. Y David, ahí en el Salmo, emplea una expresión interesante. Y dice así: has conocido mi alma en la angustia. ¿Sabes cómo reacciono en estos momentos?, dice David. ¿Te has relacionado conmigo en tiempos difíciles? Pero también, amado oyente,
de David se acordó que en tiempos pasados había confiado en Dios. Vayamos hasta el verso 1. Y no solo eso, sino que Dios también lo había ayudado antes. Vamos a ir al verso 5. Verso 5. Lo había salvado de peligros físicos. Vamos a ir al verso 8. No lo había entregado en manos de sus enemigos. Y ahí mismo en el verso 8 delantito dice, lo libró de la presión, colocándolo en un lugar espacioso. Ante todo esto, David hace un resumen de su experiencia pasada y concluye. Verso 19. ¡Cuán grande es tu bondad, Señor! ¡Cuán grande! Esas fueron las palabras de este hombre. En medio del dolor, amado oyente, fíjese cómo reaccionar. En medio del dolor, cuán importante es mirar hacia atrás y hacer memoria de las bendiciones de Dios en días pasados. Cuán importante, amado oyente, mirar hacia atrás como este hombre lo hizo. Pero no solamente mirar hacia atrás, sino también mirar hacia adentro. Eso fue la segunda cosa que David hizo. Tomó su pulso espiritual y al hacerlo reconoció su confianza en Dios, aunque se sentía débil. Dice, tú eres mi roca y mi castillo, tú eres mi refugio, yo en ti confío. Nosotros como hijos, hijas de Dios, vivimos por fe, andamos por fe. Y tenemos que considerar muy seriamente esa palabra, fe. Sí. Porque como cristianos, como hijos, hijas de Dios, en nuestro interior debe haber esa confianza en medio de la adversidad para con Dios. Pero no solamente miró hacia atrás y miró hacia adentro, sino que también miró hacia arriba. Hacia arriba miró. ¿A qué me refiero con esto? Al reflexionar sobre lo que Dios había hecho por él en tiempos pasados y al afirmar su fe en Dios, ahora David inevitablemente deja de enfocar su mirada sobre los problemas que están causando su dolor y eleva, amado oyente, su mirada hacia el cielo y comienza a pensar en Dios. Así es, amado oyente. Empieza a pensar en Dios. Verso 15. En tus manos están mis tiempos. Qué preciosa declaración, amado oyente, de este hombre. Está repleta de implicaciones alentadoras. Sobre la base de esta afirmación de este hombre, David clama a Dios por ayuda divina. Dice, líbrame, líbrame.
verso 1 de este salmo. Sálvame, verso 2 de este salmo. Sácame del dolor, verso 4 de este salmo. Te encomiendo mi espíritu, verso 5 de este salmo. Ten misericordia de mí, verso 9 de este salmo. Haz resplandecer tu rostro sobre mí, verso 15, 10 y 17. Todo esto, amado oyente, lo llevó a afirmar su fe en Dios. Así es. Todo esto lo llevó a afirmar su fe en Dios. Entonces, amado oyente, ¿qué tan esencial es que nosotros vayamos a la palabra de Dios y podamos vivirla? ¿Cómo reaccionar ante el sufrimiento de la vida? Un ejemplo que se nos da entre muchos a través de este personaje llamado David. Un ejemplo donde vemos lo indispensable, lo necesario de ir ante Dios, ante tal estado en el que nos encontremos, porque solamente Él puede librarnos. Yo le doy gracias a nuestro Padre porque tenemos la palabra como norma de vida, como guía en este mundo en el cual es un caos, en este mundo en el cual se cometen muchas acciones que no son buenas delante de Dios y que llegan a afectarnos a nosotros, directo o indirectamente. Pero tenemos la palabra de Dios y tenemos la manera de llegar a Él también a través de la oración. Yo le invito, amado oyente, a que usted siga orando diariamente y estudiando la palabra de Dios, que es esencial para la vida de todo creyente. Y que el Señor grandemente me lo bendiga a través de esa relación que usted busca con su Creador y con su Señor y Salvador. En el nombre de Jesús le deseo la bendición grandemente por haber estudiado esta palabra de Dios. El Señor sea con usted. Amén. Y tú que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios, y si deseas recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, repite la siguiente oración. Padre, perdona mis pecados. Reconozco que tu Hijo Jesús murió para salvación de mi alma. Perdóname todos mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y que la luz de su presencia me guíe hasta que tú vengas por mí y me lleves al cielo contigo. Padre, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón hago esta oración. Amén. Y tú que repetiste esta oración, busca una iglesia cristiana donde se predique de Jesús como Señor y Salvador, para que estudies de la palabra de Dios y puedas crecer en esta área de tu vida. Y la palabra de Dios enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Que la luz de Jesús guíe tus pasos cada día de tu vida. Y que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su inmensa paz.
A ti que hiciste esta oración es esta bendición, y tú que ya eres hijo o hija de Dios, también esta bendición nuestro Padre Dios nos la envía. Gracias por haber escuchado el mensaje de este martes en relación a la oración. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 por el mismo canal. Bendiciones.